Hola a todos, estamos una vez más con una cápsula AVA. Queremos presentarles a nuestra amiga Ali Llanas y queremos hablar con ella acerca de un tema especial que es la adopción, pero en su caso en particular, ustedes irán viendo durante la entrevista, su adopción es una adopción especial, así es que permítanme comenzar. Hola Ali, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Podrías, quizá para empezar, contarnos un poquito cómo está conformada tu familia? ¿Quiénes son parte de tu familia? Bueno, es mi esposa, yo. Luego tenemos dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 9. ¿Me podrías contar un poquito acerca de cómo llegaron ellos a tu familia? Ok. Nuestro hijo, pues lo tuvimos muy jóvenes, a los 20 años. Un embarazo inesperado, totalmente sorpresa. Terminando la carrera nosotros, entonces pues sí era un reto no empezar una familia muy jóvenes, pero estábamos muy emocionados, ilusionados, toda la familia estábamos muy expectantes, pues el primer nieto, el primer bisnieto y... Toda la emoción. Sí, a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces era muy esperado y cuando nace, pues nos resulta que nos tenía también una sorpresota, porque resulta que tiene síndrome de Down. El doctor lo vio y pues vio ciertos rasgos que después con un estudio se confirmó semanas después. Al principio pues sí fue complicado el aceptar, el quitarnos todos esos miedos, todas esas dudas y pues entender que al final era un niño como cualquier otro niño que iba a necesitar un poco más de atención. Dentro de todo lo que empezamos a investigar y aprender sobre síndrome de Down fue que fuimos a dar a un foro de ayuda para familias y resulta que ahí había un apartado de familias que habían adoptado niños con síndrome de Down y a mí se me parecía una locura, no entendía cómo esta gente podía adoptar y en esa curiosidad, porque soy muy curiosa, empezaba a ver qué platicaban estas familias y a indagar por qué querían adoptar. Entonces ya me enteraba que eran parejas que no habían podido tener hijos y que habían buscado adopción y que pues a veces se les había complicado la cuestión de adoptar un bebé y les daban la opción de adoptar un niño con síndrome de Down y pues aceptaban, ¿no? Entonces me empezó mucho a llamar la atención, no sabría decir por qué, pero veía a las niñas con síndrome de Down y me encantaban, se me hacían la cosa más bonita del mundo. Entonces me empezó a crecer ese anhelo, ese deseo de adoptar una niña con síndrome de Down. Y curiosamente yo pedía una niña que fuera, o quería una niña que fuera cercana a la edad de nuestro hijo. En ese entonces tenía 2, 3 años, entonces me parecía que si era una niña de 1 año, estaba excelente, ¿no? Entonces todavía estaba chiquita y podía ser más fácil. Entonces, cuando le platico a mi esposo, claro que me dice, no, estás loca, o sea, nosotros no vamos a adoptar nunca. De hecho, la idea era quedarnos solo con nuestro hijo. Y pues soy muy insistente, así es que todos los días le mencionaba algo a mi esposo de la adopción hasta que llegó un día en que me dijo, sabes que ya, no quiero saber nada de adopción, o sea, olvídate, jamás vamos a adoptar. Ahora, estamos aquí porque a final de cuentas llegaron al punto de la adopción. Sí. ¿Cómo? Vamos a hacer un poquito de adelantar la historia y cómo cambió esa postura de tu esposo y cómo llegaron a conocer a tu hija. Pues la cuestión era que mi esposo él no quería adoptar porque sentía que no podía querer a un niño que no fuera de él. Entonces, el entender, porque lo entendió gracias a una familia que conocimos en ese entonces, que podía amar a un hijo ajeno, o sea, un niño ajeno, y que le caía súper bien la niña, y que decía, bueno, a lo mejor las niñas no son tan mala idea.
pues a eso él le hizo entender primero la idea de adoptar, ¿no? El decir, bueno, sabes que sí puedo querer a alguien que no sea mío. Ajá. Y después, cuando nos dicen que hay una niña con síndrome de Down disponible para adopción, pues no sé, yo creo que mi esposo es de los que se presenta algo y va, o sea, yo estoy puesto, o sea, él no, como que él no se le hacen las cosas muy difíciles, ¿no? Entonces le presento un reto, a lo mejor tiene que ver con su manera de ser y su trabajo, que es como los proyectos difíciles, ahí está, ¿no? Entonces dijo, va, yo estoy puesto, y me dejó la decisión a mí. Le digo que siempre me deja a mí lo difícil, porque yo soy la que, pues no sé si por ser mujer, que empiezo a pensar todos los pro y lo contra, y le doy muchas vueltas al asunto hasta que él me dijo, o sea, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para decir que sí? ¿Querías una niña? ¿Querías que tuviera síndrome de Down? ¿Querías que tuviera una edad cercana a la de nuestro hijo? ¿Que estuviera en Monterrey? Está todo, ¿no? Entonces yo estoy diciendo que sí, y pues ya fue que fuimos a pedir informes sobre esta niña que estaba aquí en Monterrey, ¿no? Entonces así llegó a nuestra vida. Me comentabas que cuando llegaste a presentarte como una familia, o para presentarse como una familia candidata a la adopción de Eva, la reacción de las personas que les atendieron fue bastante particular también, ¿verdad? Sí, pues sí, obviamente la duda de por qué quieres, si ya tienes un hijo con síndrome de Down, ¿por qué vas a querer otro? Tiempo después nos confiesan que creían que le estábamos buscando pareja al niño, entonces también se nos hacía algo ridículo que la gente pensara eso, pero bueno, hay gente que lo piensa y se nos da de ridículo. Pues sí, a todos les llama mucho la atención, ¿por qué si ya tienes uno, por qué querer adoptar otro? Y siempre la pregunta es, pues bueno, ¿y por qué no? ¿Qué tiene tan de malo que no querer adoptar a alguien, ¿no? Que en ese entonces lo necesitaba, ella necesitaba una familia, y nosotros también sentíamos que nos faltaba alguien para completar la nuestra. Claro. Muy bien. Ahora, llegó la niña a su casa. Ajá. Me comentabas hace rato que la diferencia de edad con tu primer hijo es de 2 años. Sí. Ahora, ¿qué retos se enfrentaron como familia cuando la niña llegó a integrarse con ustedes? Pues primero porque el niño pues era hijo único, había sido hijo único durante 6 años, nieto único, bisnieto único, y pues obviamente era el centro de atención de todos. Entonces llega la hermana, que él estaba muy feliz de tener una hermana, pero se da cuenta primero pues que ya no es el centro de atención, y luego la ven toda hermosa y los ojos claros y la gente qué bonita, y él decía yo también. Entonces primero era eso, ¿no? El acostumbrarnos, pues después de ser familia de 3, ahora ser familia de 4, pues ya había pasado tanto tiempo, ¿no? Ella llegó todavía con pañal, entonces pues muchas cuestiones de reglas y hábitos y cuestiones que ella no tenía, pues el irla integrando al rol, ¿no? Familiar, de casa, conducta, etcétera. Nosotros cometimos un gran error y nos dimos cuenta hasta después, que fue meterla a la escuela. A las 2-3 semanas de que estaba en la casa, ella entró a la escuela. Entonces tuvimos muchísimos problemas conductuales en la escuela. Al principio yo no entendía tanto por qué, ¿verdad? Pero ya después pues nos vamos dando cuenta que sí fue muy apresurado. Explícanos un poquito por qué crees ahora, ya con más información, con un poquito más de experiencia, que debieron haber esperado para la escuela. Porque, bueno, ella tuvo una situación muy particular como huérfana, porque ella salía mucho de la casa hogar. O sea, no iba regularmente, pero iban a un centro de educación especial. Familias que eran sus padrinos se la llevaban a pasear los fines de semana, o la llevaban a comer y la regresaban. Entonces ella estaba muy acostumbrada a ese ir y venir. Entonces nosotros sentimos que una era así como, pues obviamente no tenía un apego con alguien ni nada, ¿no? Estaba acostumbrada a que llegas tú, te veo a lo mejor y a lo mejor ya no te vuelvo a ver. Entonces
nosotros al irla a dejar a la escuela, pues era así como que bueno, o sea, pues te acabo de ver, ya te estoy conociendo y ya me estás dejando en otro lado. Y luego no sé si vas a regresar por mí o no vas a regresar. Entonces, luego también siento yo que el ambiente de la escuela se le hacía muy parecido a lo que era la casa hogar, ¿no? O sea, pues un montón de niños, algunos adultos que están a cargo, Claro. El lugar se parecía un poco a lo que era la casa hogar, ¿no? Entonces, sí, como que siento yo, pues ella al no tener un lenguaje, pues tampoco no te puede a lo mejor expresar ciertas cosas, pero nosotros sentimos que sí era parte como que no entendía qué está sucediendo, o sea, me sacaste de ella, ahora me llevaste contigo a tu casa, estoy 2 semanas y ahora me vas y me avientas a otro lado. Entonces, los niños, pues mucha pelea con los niños, cuestiones de comida, de juguetes, Claro. cosas, ¿no? Propias de... Pero ya después, pues fue mejorando, ¿verdad? Yo le pedí a Alicia que se detuviera en este punto porque es algo bien interesante. Cuando recibimos a un niño en casa por medio de la adopción o incluso del acogimiento familiar, tenemos que reconocer que los niños necesitan adaptarse a nuestra familia, Sí, necesitan adoptarnos como su familia. Se necesita ese tiempo en el que se pueda buscar la conexión, el apego. Es como los primeros 40 días de un recién nacido, que necesita estar pegadito a su mamá, que necesita estar cerquita del papá, y eso le va a contribuir para que su desarrollo sea más sano. Muchas veces creemos que los niños llegan a nuestra casa y están inmediatamente listos para hacer todo lo que se espera de alguien de su edad en las condiciones nuevas a las que se enfrentan. Pero debemos tomar pausa y reconocer que los niños necesitan incluirse en nuestra familia, ser parte de nuestra vida primero y después a partir de ahí buscar otras opciones. Ali, algo que me llamaba la atención y te lo decía hace rato fuera de cámaras, es que alguna vez compartías en tus redes sociales que lo difícil de criar a tu hija no era que ella tuviera síndrome de Down. sí. ¿Qué es lo difícil con ella? Lo difícil pues son todas las, pues sí, todas las consecuencias o todo lo que le trajo, ¿no? El haber vivido esos 4 años pues sin una constancia. Digo, no digo que haya tenido una mala vida porque no tuvo una vida muy mala, pero sí esa falta de autoridad, de alguien bueno, de cariño, ¿verdad? O sea, el cariño fijo de alguien, porque te digo, había gente que la quería, pero iba por ratitos, fin de semana, un día, un mes no iba, ¿no? Entonces, eso, el que entendiera, o sea, que nosotros pues ya estábamos, ¿no? Ahí para siempre y que podía recurrir a nosotros. Primero, bueno, que nos aceptara a nosotros como papás, ¿no? Claro. Tenía cierta preferencia por mi esposo que por mí. Entonces, pues digo, yo estoy todo el día y me hacía la ley del hielo y no me hablaba, o sea, digo, casi no hablaba, pero no me hacía caso, no, o sea, era como que parecía que me odiara, ¿no? Entonces uno dice, ay, pero si estás acá con el llanto, ¿no? De que quieres que te quieran porque tú lo quieres y te rechazan, y los pleitos con el hermano, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahorita algo que sigue, o sea, en muchos son las cuestiones conductuales que tiene ella. Entonces, como que hemos seguido una línea, por ejemplo, hablando de ciertas reglas, maneras de manejarlo y todo con Elías, que esperábamos que fuera igual con ella. Pasa el tiempo y te das cuenta que lo que usaste con uno no te funciona con el otro. Y me decían mis amigas, dice, bueno, es que es lo mismo con cualquier hijo. O sea, lo que te funciona con uno no te funciona con el otro. Entonces, al principio yo sí primero le achacaba todo al síndrome de Down. Y luego después le achacaba todo a la adopción, ¿no? O sea, al cómo había vivido, etcétera. Entonces, como que empieza a ser así una de que, ¿qué es? O sea, ¿quién tiene la culpa de que ella sea así? O sea, entonces, pues nosotros sí creemos, o sea, que más que sea el síndrome de Down y que, porque no, es que hay muchos que no te hacen caso igual, o que la conducta, porque mis amigas me dicen, no, es que mi hijo hace lo mismo.
Y, o sea, y pues ha estado conmigo toda la vida. Le digo, no, pero es que no es igual. O sea, y él, por ejemplo, la gente a veces me creía loca porque me decía, es que yo la veo aquí, se ven, o sea, bien, se porta bien, no En sé. público son Sí, unos angelitos. o sea, digo, nada fuera de lo que es cualquier niño, ¿verdad? De que sí es inquieto y sí anda ahí con algunas travesuras, pero normal. Y decía, no, es que en la casa tú no sabes, o sea, tú no sabes lo que me hace. Hasta que ya después la gente se empezó a dar cuenta de ciertas cosas y me decía, oye, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué, no? Siento, a mí me decían así, no, o sea, espérate que pase 3, 4 años y todo va a mejorar, ¿no? Y yo esperaba ya, o sea, ya quiero que... Ya que lleguen Ya, esos 4 sí. años. Y la verdad es que sí hemos notado ya, pues ya vamos para 6 años, entonces siento yo que ya ahorita puedo decir que todas esas cosas que a lo mejor traía ella, ya las ha ido sanando o las ha ido dejando. Ahora sí te puedo decir que las cuestiones conductuales que traiga, porque sigue trayendo, no son por eso, ¿verdad? Es por otra cosa. Bueno, ahora seguimos en la tarea, en la búsqueda de ayudar ya cuestiones si son químicas, hormonales, tiroides, etcétera, ¿verdad? Ya solamente para finalizar, quisiera que nos dejaras con 2 mensajes. Uno, ¿por qué sería bueno que más familias se animaran a adoptar? ¿Y por qué es factible una adopción con niños que tienen capacidades diferentes o que tienen condiciones especiales? Pues la gente a veces cree que adoptar es así como que, ay, sí, es que un niño, o sea, como un acto de caridad o como algo bien, y era algo que siempre nosotros dijimos, ¿no? O sea, no es como ir a ayudar a un lugar o como que recibes, o sea, tienes que entender que eso es pues para toda la vida, como cualquier hijo. Y yo siempre les digo, ¿no? O sea, la adopción al final es un embarazo, o sea, nada más que lo estás viendo, o sea, es como ver un embarazo completamente diferente. Y cuando estás en el embarazo, pues tú quieres a tu hijo y lo quieres y no sabes cómo va a ser, no sabes qué dificultades va a tener, no sabes características físicas, ni de salud, ni de nada. Entonces, nosotros tuvimos un embarazo así, ¿no? O sea, que queríamos, anhelábamos mucho. Obviamente todos tenemos ciertas expectativas, ¿no? De ese niño o de esa niña que vas a tener. Y a veces, como nos tocó con nosotros, cambia, ¿no? Entonces, al final es tu hijo y lo amas, sin importar si tiene síndrome de Down o si tiene ojos negros o azules o el cabello rubio o si es chaparrito, alto, moreno, lo que sea. Es tu hijo y lo amas, ¿no? Entonces en la adopción creo que primero tienes que estar realmente consciente o de por qué estás adoptando, o sea, de saber que va a ser tu hijo sin importar qué, ni cómo sea, ni cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué adoptar a alguien con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad de que sea parte de tu familia? Y al final te das cuenta que son niños que van a crecer igual que cualquiera de nosotros, que sí tiene ciertos retos, claro, pero pues para eso estamos nosotros los papás, para acompañarlos y ayudarlos, digo, y me dicen a veces, bueno, es que tú no sabes lo que es tener un hijo sin síndrome de Down. Y le digo, pues, ¿qué tiene diferente? Si me alegré cuando caminaron, cuando dijeron sus primeras palabras, le di de comer, los llevé al baño, les cambié o sea, todo, ¿no? Entonces, no entiendo qué tiene de diferente, tan diferente, ¿no? O sea, todas las cuestiones las vive uno y pues son nuestros hijos, ¿no? Y los amamos sin importar cómo sea. Muchas gracias, Ali. Gracias por compartir un poquito de la historia de tu familia con nosotros. Gracias por este tiempo. Y compañeros, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula ABA. Espero que esta sea otra conversación que los inspire a tener pláticas en casa, que los inspire a tomar pasos de acción. Y aquí estaremos de nuevo la próxima semana con otra cápsula ABA para seguirles informando y seguirles compartiendo historias que nos inspiren a crear una nueva cultura de la adopción humana. Hasta pronto.
Suena.